presento, soy el profesor Hugo López, profesor de lengua y literatura. Sé que estamos viviendo momentos históricos, momentos de mucho miedo, momentos de mucha tensión, pero si nos cuidamos entre todos vamos a poder salir. Vamos a estar un poquito más comunicados ahora a través de la plataforma, que ya mandamos algunos trabajos escritos. Ahora nos toca dar pequeñas clases. A mí me toca saludar hoy a mis alumnos de primer año del Colegio Madre Teresa de Calcuta. Y el tema que voy a tratar hoy es la leyenda. Como para empezar con este tema, voy a decir que la leyenda forma parte de un género literario. Y los géneros literarios son tres: el género lírico, el narrativo y el dramático. El género narrativo va a narrar o a contar una historia que le suceden a uno o más personajes, que son los que realizan las acciones. Suele dominar acá la tercera persona y va a ser contada por un narrador. Cuando hablo de narrador, hablo de tres tipos. El narrador personaje, que es el narrador que siempre cuenta en primera persona y siempre va a ser el personaje principal de la historia. Luego tenemos el narrador protagonista, que si bien no es un personaje principal, muchas veces ni aparece, él siempre va a ser testigo, como dice la palabra, de los hechos. Va a estar a un costado, pero siempre mirando lo que le sucede a un otro. Y el narrador omnisciente, yo siempre le digo a mis alumnos que para mí es como Dios. ¿Por qué como Dios? Porque conoce hasta los pensamientos de los personajes y de los actantes de la historia. Luego tenemos el género lírico, ¿sí? Se refiere a la lírica, pero en lenguaje común se conoce como poesía. Es decir, que expresa el estado de ánimo o la vivencia del poeta. Acá aparece, en vez del narrador, aparece un yo lírico, ¿sí? Son las poesías que siempre leemos. Y por último, tenemos el género dramático, que es el género literario en el que se representan situaciones actuadas, diálogos, en donde la historia está contada el 100% en diálogos. Acá aparece el narrador escondido. ¿Por qué escondido? Porque está en las acotaciones o las llamadas técnicamente didascalias, ¿sí? Dije todo esto para poder encasillar o encuadrar a la leyenda en alguno de estos tres tipos de género. Como nos habremos dado cuenta, la leyenda forma parte del género narrativo. Las leyendas son historias que parten de situaciones naturales o históricas, verídicas, a las que se les van sumando elementos ficcionales y por lo general van de generación en generación. Explican fenómenos de la naturaleza y no tienen necesariamente un vínculo con lo religioso. Protagonizados siempre por humanos y animales, las leyendas son de la naturaleza, ¿sí? No se pueden explicar por medio de la razón, es decir, que la ciencia jamás la podría explicar. Hoy tengo acá una pequeña leyenda, que es la leyenda del Yastay, que es una de las leyendas del norte argentino más popular. Es la no es del Yastay, leyenda del Coquena. Es una de las leyendas más populares del norte argentino. Habita en la zona de La Puna, Salta y Jujuy. Se aparece a los cazadores de vicuña y lo cazan con armas. Voy a leer un poquito. Patrón de animales del campo, para pedirle permiso para cazar hay que dejarle ofrendas. Las ofrendas que se le deja a la vicuna para poder cazar son por lo general tortillas de maíz. La vicuña es un hombrecito, lo describen algunos que lo vieron, un hombrecito con sombrero, con hojotas y con poncho. Por lo general la historia del Coquena termina muy mal porque termina con la muerte de algunos cazadores. Él castiga severamente a los que buscan a la vicuña para comercializar su cuero.
no así a los que la cazan por hambre o solamente para comer, y no en gran número. La estructura de la leyenda, vamos ahora un poquito más a lo técnico. La estructura de la leyenda tiene una introducción que se pone la información que se va a desarrollar, es decir, el espacio, el tiempo y los personajes. El espacio y el tiempo siempre se va a dar, por ejemplo, en tiempos remotos. El espacio, por lo general, siempre es acá en Jujuy o en Salta, por ejemplo, las leyendas que conocemos acá. Luego tenemos el nudo. Acá los personajes intentan solucionar el problema, sin embargo encuentran constantemente dificultades que les impiden resolver la problemática. Y luego tenemos el desenlace. Acá finaliza la historia y se intenta que los personajes tengan un final feliz. Pero en ocasiones los hechos históricos no permiten que el desenlace sea tan lindo como les gustaría a los lectores. Como en la historia del Coquena, que castiga severamente a los cazadores. Es decir, como les había contado hace rato, el Coquena, cuando los cazadores son furtivos, termina matándolos. El final no es tan bonito ni tan feliz como en los cuentos de hadas. En definitiva, entonces, la leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore. En su origen se transmite de forma oral. Acá se mezclan hechos sobrenaturales y naturales. Se transmite de generación en generación, ha pasado de boca en boca. Y siempre hay criaturas inexistentes, ¿sí? En nuestro país se conservaron numerosas leyendas de los antepasados indígenas que han sobrevivido gracias a la tradición oral. Siempre le digo a mis alumnos que leer este tipo de literatura es leer un poquito historia, es leer un poco lo que pasa en nuestra fauna, lo que pasa con nuestra flora. Durante años, muchas personas recorrieron los pueblos y recopilaron, transcribieron y difundieron canciones y relatos folclóricos para evitar que nuestra identidad cultural se perdiera. Ahora le voy a pedir a los chicos que busquen en internet o en algún libro de literatura que tengan, que busquen la leyenda del Coquena y analicen sus personajes, analicen el espacio, analicen el tiempo. Y ahora sí me voy a despedir con la lectura de una poesía de Juan Carlos Dávalos referida a la leyenda del Coquena. Cazando vicuñas anduve en los cerros, heridas de bala se escaparon dos. No caces vicuñas con arma de fuego. Coquena se enoja, me dijo un pastor. Y nos vemos en la próxima clase, ya sea acá en la plataforma o dentro del aula.